dijo Vidal, ¿viste? Dijo, hay mucho macho alfa asustado, dijo. Acá. No sé a quién se refiere. Yo macho no soy y mucho menos alfa. No me metan en ese lío. Qué bárbaro. Qué trabajo, ¿no? Es decir, hoy, pero yo siempre me va con los micrófonos, ¿viste? Todas las mañanas, ¿no? Sí, Salir a... Eso desgasta un poco. ¿Cómo fue la experiencia de Capitanich? Digo, ¿hablaste con él cuando...? Sí, claro, hablé antes, cuando él comenzó también, cambiamos una manera, un parecer, los dos, que cómo veíamos las cosas, yo no lo veía como él lo veía. Bueno, cada uno hace su propia experiencia. Mi experiencia es esta. El primer día que yo llegué no había nadie, el segundo había 2 periodistas de agencias, el tercero nadie, el cuarto había 4 periodistas, me bajé del auto en ese momento y después aparecieron 15. Y bueno, yo no tengo problema, ¿quieren hablar? Bueno, un poco yo paso por ahí. Bueno, Yo paso por ahí, ¿están? Hablamos. Está bien, está bien. No, digo, un poco Corach hacía eso todas las mañanas en la puerta de su casa, ¿se acuerdan? Sí, claro. ¿Eh? Bueno, digo, te ves, Me veo compitiendo. No soy de los que cuenta nada antes de resolverlos. El 25 a la noche se cuentan los porotos, ahí sabemos lo que sucede, hay que trabajar mucho. Yo me he dedicado a caminar la provincia, la conozco como pocos, como muy poquitos. Y eso significa que le puedo contar qué pienso de la seguridad, de la salud, de la educación, cómo pienso a la producción industrial que acabo de presentar al gabinete con Débora Giorgi a la cabeza, y cómo pienso el gabinete agropecuario que acabo de presentar a Roberto Domenech, 45 años en la materia, para desarrollar una provincia que hay que desarrollarla desde el punto de vista productivo, crecimiento, pensar su educación con calidad, pensar su salud como cualquiera de nuestros hijos, que estén en condiciones de recibirla de la misma manera, y la seguridad, que preocupa mucho al hombre y a la mujer de a pie en la provincia de Buenos Aires, que yo tengo una idea de cómo resolverlo, y bueno, lo digo con todas las letras. Hablábamos con los chicos antes de empezar el programa, sabíamos que venías. Salvo presidente de la Corte Suprema, ¿qué cargo te queda por ocupar? No, porque he sido, verdad, qué sé yo, varias cosas, sí. Creo que 16 veces juré. 16 veces. Y lo ves a Scioli presidente, obvio. Sí, sí, claro, por supuesto, sí. Sí, las diferencias se hacen cada vez más grandes cuando Daniel no para de contarle al hombre y a la mujer común del país a dónde quiere llevar al país, y los otros hacen discursitos módicos, discursos edulcorados que no dicen absolutamente nada. Yo le quiero contar a la gente lo que no voy a hacer. No voy a hacer, voy a sacar un programa, un plan. No hay planes, hay programas en todo caso. Y los programas le pertenecen a la gente, son intrínsecos a las personas. Si se hicieron para resolver una problemática que aún no está resuelta de otra manera. Bueno, cuando el tema pasa por decir que yo no voy, por la negación de que no voy a sacarlo, es porque por alguna vez te pasó por la cabeza la vocación de sacarlo, eso. Y esta concepción del conservadurismo argentino, esa derecha que toda la vida ha pensado de la misma manera, que tiene cierto desprecio por el hombre y la mujer que es vulnerable, lo vemos en la ciudad, no han tenido una sola política, no han hecho una sola vivienda, es el distrito más rico del país, aumentó la mortalidad infantil, han dejado 10.000 pibes sin vacantes en las escuelas, no pagan el Garraham. Es decir, ¿qué querés que te digan? No hay que ser muy genio para darse cuenta cuál es la visión que tienen al respecto. Y la historia que te cuentan es otra, una historia que pareciera que puede cerrar, pero es una historia, porque la verdad de lo que están haciendo en la ciudad es otra. Aníbal, ¿cuál fue para vos el gobernador de la provincia de Buenos Aires que logró más éxitos? Cafiero, Rucauf, Solá, Duhalde. De la Saquemos democracia a Scioli. tengo cosas que son positivas de todos y cosas que no son positivas de todos. Por ejemplo, si yo tengo que revisar un gobernador a imitar, es Mercante o Oscar Allende. Son los gobernadores. Otro país, ¿no? Otro país, pero tipos con la cabeza puesta en el lugar que yo quiero ponerla, digamos. Con este país en el lugar que yo quiero ponerla. Una gestión muy... La provincia en el 2017 tiene que estar en ebullición, permanentemente en ebullición, porque los cambios son en todos los sectores a la vez. Entonces, tiene que estar en ebullición, yo lo puedo hacer. Yo conozco, viene con Urbano, creo que sigue siendo una deuda de camino de cintura para allá. Mira, si vos tomas de punta a punta, censo contra censo,
tenés 13% de incremento, pero solamente 3% de crecimiento en el conurbano, con lo cual tenés una transferencia de las provincias al conurbano. Bueno, hay que discutirlo eso, hay que sentarse con Scioli y discutirlo y encontrar un formato, que no es el fondo del conurbano. ¿De presupuesto? Un formato, ni hablar, un si formato se para ver cómo capital es una locura. hacemos para atender en conjunto esa parte de la sociedad argentina que se transfiere al conurbano y que necesariamente tiene que tener una respuesta. Yo entiendo que cuesta redefinir y reparar algo que para mí en los 90 hay un antes y un después negativo para mí. Totalmente, ¿no? totalmente. De ruptura social, socioeconómica, de ya hijos de una generación de papás que no tienen trabajo. Ese término de la exclusión que muchas veces se malutiliza, la exclusión fue real. Te dejaron afuera, del otro lado de la pared. Y cuando te quedaste del otro lado de la pared, tipos jóvenes, 50, 52 años, cuando tenían que volver, ya estaban obsoletos en su tarea, con lo cual tenías no solamente que para incorporarlo, reeducarlos, recapacitarlos o capacitarlos para prepararlos para esa nueva tarea, sino que además estaban obsoletos respecto de lo que sucedía en el propio país. Lo que se decía que iba a suceder, que era el derrame para que esas cosas se cumplieran solas, no va a suceder nunca, y entonces te dejabas un montón de gente afuera, que ahí aparecen un montón de pibes que no vieron a sus hijos. Y ya nació la segunda, claro, la segunda generación. Nunca lo vieron a su viejo llegar transpirado de laburar. Está bien, no lo arreglas de un día para el otro, pero yo veo debates televisivos donde, por ejemplo, hablan de narcotráfico, que está bien, es un tema prioritario, y seguridad y demás, pero no hay una línea del tema inclusión. Si uno empieza como hablábamos ayer, fundamental la inclusión. Lo que nosotros en ese tema, uno de los temas fundamentales incluir es volver a conquistar que los pibes que se fueron de la escuela vuelvan a la escuela. No alcanza con la inclusión, tiene que ser inclusión con calidad. Que el pibe vuelva y que vuelva para aprender los conocimientos que vos le tenés que dar en la provincia. Tenemos un equipo de educación muy bueno, ya debemos a conocer cuando llegue el momento. Yo quería que solamente los dos ejes centrales de la producción tenía que exhibirse el otro, ya tendremos tiempo después del 26, pero la tarea que vamos a encarar en términos de educación es esa, la inclusión. Pero estamos de acuerdo que si uno urbaniza una villa y la gente ve que puede haber una casita nueva y oportunidades, es más difícil que entren los narcos al barrio. Te lo cuento con hechos. Villas peligrosas, si las ha habido, es la Carlos Gardel. Sí. Si las ha habido. Sí. Es un hermoso barrio la Carlos Gardel. Nosotros, con Martín Sabatella, tomamos como ejemplo para urbanizar la primera, es Villa Garrote en Tigre. Fuimos a recorrerla. Entonces le propusimos a la gente, ¿no quieren venir? Les ponemos una camioneta, ¿no quieren ir a verlo? ¿Cómo terminó aquella villa? ¿En qué terminó? Sí. Bueno, por supuesto aceptaron, 2 o 3 días después fue la camioneta, los fue a buscar, almorzaron en el barrio, vieron lo que quedó ahora, ese barrio que ya no es más una villa, es un barrio urbanizado sin ninguna complicaciones. Y la verdad que quedaron todos emocionados. Nosotros nos comprometimos a hacer la primer urbanización en Garrote, y creo que esa es la muestra más clara de cómo se salen de este tema en términos de viviendas sociales, que hay lugar para cada una de las cosas, pero en las villas se trabaja también. En prevención, se trabaja en el tema seguridad, pero digo, para mí no es mi idea, digo, lo prioritario tiene que ser incluir, dar oportunidades, y a partir de ahí, bueno, por supuesto, sí, el tema seguridad es un tema en la provincia. Sí, nosotros, yo cuento siempre una experiencia. Yo me hice cargo de la seguridad de las 4 fuerzas federales el 20 de agosto del 2004 al 8 de julio del 2009, 5 años. Yo tomé la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería en muy malas condiciones, y creamos una fuerza, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esas 4 fuerzas, con la gente adecuada, creciendo cada vez más en personal, con la preparación adecuada, con la logística adecuada y mucha inteligencia criminal, es la primera vez en la historia, en el gobierno de Néstor y Cristina, que se detienen cabezas de banda de narcotráfico. La primera vez en la historia. Y eso comenzó en ese momento que empezamos a trabajarla. Bueno, en aquel momento la policía de la provincia tenía entre 45 y 50.000 hombres y mujeres. Hoy tiene 95.000. Sí, hay que insistir con la capacitación. Fuerte capacitación, hay que insistir con la logística, hay que insistir lo de la policía local va a andar bien, sí, claro. Está bueno que haya pibes que sean por ahora con poca experiencia, pero conocen el barrio. Pero hay que capacitarlo, nunca te tenés que detener, todos los días capacitar. Esa fuerza a nosotros nos va a dar una respuesta muy importante, que yo estoy convencido que va a ser la que el ciudadano de la provincia de Buenos Aires está esperando. Bueno, hay mucha gente que le tiene en la provincia de Buenos Aires a veces más miedo a la policía que a los ladrones. Digo, el tema de la policía de la provincia es un temón. Yo estoy convencido que esas cosas las tenemos que hacer entre todos, porque hay mucha gente buena, hay muchas cosas para rescatar. Se han encontrado nichos de corrupción dentro de la propia fuerza. Hace un par de meses atrás fue allanada
San Nicolás III con droga dentro de la propia comisaría. Eso fue la propia fuerza la que lo descubre. La propia fuerza lo descubre. Digo, esas cosas están funcionando y están. Hay que motorizarlas, hay que liderarlas, esas cosas. Y entre las otras cosas hay que reconocer que el personal policial tiene que tener viviendas, hay que darle también la oportunidad que tenga una vivienda digna como cualquier otro. Tenemos que tener un hospital exclusivo para la policía, como sucede con el Churruca en el caso de la Policía Federal, que los proteja ante traumas específicos y con especialistas específicos que los cuide. Lo estamos haciendo, estamos trabajando en el proyecto, con lo cual arrancaríamos la gestión licitando el hospital, que a cortísimo plazo lo vamos a tener en las condiciones que nos proponemos que sea para la fuerza, y me he propuesto con las propias fuerzas, si nos dan una mano como yo estoy convencido que lo vamos a tener, sacarles estigma. Yo quiero sacarles estigma, que nadie dude que la policía de la provincia de Buenos Aires puede ser una fuerza tan importante como la que más, correctamente liderada, preparada, bien desarrollada, con toda la logística, inteligencia criminal y dando la batalla que tiene que dar en sus lugares. Casi se le desmadra la interna al final, los últimos 10 días parecía que aparecía lo peor del peronismo de otros años. ¿Cómo quedaron las relaciones con Domínguez, con Espinosa? Pero ninguno de nosotros... Se puso cruenta los últimos 10 días. Ninguno de nosotros somos de arrear con un palito. Vamos por el principio, es decir, si vamos a creer que somos todos, dime tú qué te toca a ti, le erramos. Ninguno de nosotros es así. Ninguno de arrear con un palito. Bueno, se pelea apretando los dientes. Cuando terminó eso, el lunes a la mañana me llamó Julián primero, después Fernando, los invité a la tarde a tomar un café, charlamos un rato. Ellos iban a hablar, le digo, me dejan hablar a mí. Dice, mira, lo escuché hace muy poquito, al Gabo había muertos en esos días y se sacaron a Gabriel García Márquez. Había sacado un videíto donde él explicaba su relación con las mujeres y decía él: cuando vos tenés un problema, siempre aparece uno que te dice, che, ¿por qué no se sientan a hablar? Ahí es donde consolidás el problema. Acá lo que hay que hacer es una raya y empezar de vuelta. Che, apostamos a la confianza. Me equivoqué yo, pido disculpas. Te equivocaste vos, pedí disculpas y arreglamos de vuelta, empezamos. Eso es lo que les propuse, vamos a empezar. ¿Quedaste en juicio con algún programa televisivo por algo que se dijo? No sé, sí, claro, con el de la Nata, con la cosa de la semana anterior, Canal 13, la productora, la Nata, Carrió, Leuco y no sé quién otros son los que están denunciados en la denuncia penal, y después del 25 en la denuncia civil. Sí, claro, voy a llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me lo he propuesto, y voy a llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta que esa cosa se pague. Se tiene que pagar. ¿Queda algo por agregar sobre ese preso que te nombró? Nada. Un tipo desahuciado, 20 y pico años preso, le compraron la lengua para que diga las barbaridades que dijo. Alguien criterioso que piense 2 segundos no puede entender que esa cosa sea cierta después de haber semejante investigación, después de que él me escribiera un mail a mí y que yo por supuesto no contesté, pero se lo di a Andrés Cripan un día y él lo puso en su libro. Yo lo perdí ese mail, pero está en el libro de Andrés Cripan del año 2008 o 2009, y después aparece en el 2011 una nota en Perfil donde dicen yo no lo conozco, y en el juicio 3 o 4 veces le preguntan y dicen yo no lo conozco, y resulta que de golpe y porrazo el tipo termina conociéndome y poco menos que dormía conmigo. Vamos, no se lo comen ni dioses. A Lilita, a tu gabinete no la vas a llamar. No se quieren. No lo descarto. No lo descarto. No lo descarto. Ayer hablábamos, bueno, vino Felipe, vino María Eugenia Vidal, todos coincidimos en que viene a Palermo o al centro a trabajar gente de Virrey del Pino que tiene 2 horas y pico de viaje. Si consiguiera un laburito parecido, cerca de la rotonda de San Justo, en Ramos Mejía, en Liniers, lo que le cambiaría la vida, en La Matanza se han hecho cosas, porque es complicadísimo, es un país en sí mismo. Muchísimo se ha hecho en La Pero Matanza. Viste que nunca alcanza, si se pudiera generar más industria. Pero este tema, esto que vos estás contando, yo lo esgrimo cada vez que analizamos lo que está sucediendo en la ciudad cuando se habla del Garrahan, que no lo pagan. La ley dice que son 50 y 50, tenés que pagar la que tenés que pagar. Aparece Horacio Rodríguez Larreta diciendo que ellos pagan lo que dice el presupuesto. Así que yo mando un presupuesto, le digo a la legislatura que me lo vote. La legislatura me lo vote y después le echo la culpa a la legislatura. No, yo hago lo que dice el presupuesto. No, vos tenés que pagar lo que dice la ley. Con lo cual va a terminar judicializado y van a tener que pagar lo que tienen que pagar. Pero lo peligroso es que son bebés, son nenes que los que van a ese lugar complicados, no lo pagan. Y el problema de todo es que ellos sostienen que el 13-14% solo son de la ciudad. Con lo cual ellos estarían pagando por un 37-36% de pibes que son de otro lugar. Pero vos acabas de decir, hay
hay 3,5 millones, 4 millones de personas que todos los días vienen a trabajar a la ciudad Sí. y que aportan por ingreso bruto a la forma más fácil que tienen de recaudar la ciudad de Buenos Aires. Pero también los fines de semana sale por lo menos 1 millón de personas de la ciudad de Buenos Aires que va al conurbano, que utiliza sus calles, utiliza sus luces, utiliza sus hospitales, utiliza todo, y nadie dice lo contrario. Dice que tengamos que estar explicándolo a alguien que quiere ser presidente de los argentinos, que tiene que pagar el Garrahan para que los pibes puedan ser atendidos por los mejores, la verdad es que yo no lo puedo entender. ¿Te inmortalizaron ¿Hay alguna frase que hayas dicho, quién me mandó? ¿O te las descontextualizaron todas? Porque mucha gente recuerda, hay sensación de inseguridad. No, eso no es somos una menos pobres frase que Alemania. No es una... Perdón, eso lo sigo sosteniendo. Y que quiera pelearlo conmigo, lo peleo cuando quiera. No me lo pregunten a mí. Hay que ir y mirarlo en la web, en lo que dice el instituto que se dedica específicamente a las estadísticas alemanas, no soy yo. Ellos son los que dicen que tienen casi un 20% de gente que no tiene garantizadas las 2 comidas diariamente. Así que ese tema dejémoslo de lado. El otro tema no es un tema mío, es de La Nación, del diario La Nación, que mucho tiempo antes que Néstor Kirchner fuera presidente, utilizaban esta medición. Ellos hacen medir la sensación de inseguridad, no lo mido yo. El error que yo cometí fue mencionarlo, no medirlo. Yo no lo mido, lo miden ellos, lo hacen medir a la Universidad de Belgrano. Pero... Repite como que quedó instalado y Aníbal Fernández dice que no hay inseguridad, lo que es sensación. No lo dije yo, lo que hice fue comentarlo. Es una estupidez, me hago cargo, pero lo que hice fue comentarlo. Lo de Alemania yo no lo puedo cotejar porque la verdad que no estuve, pero... Yo sí, pero no estuve en el instituto, estuve en Alemania. Da la impresión que por ahí... Hay que verlo, Statistisch Bundesamt. Sí, no sé cuánto le cuesta a un alemán 2 comidas diarias. La verdad veo más pobre acá que en Alemania. Es una forma de medir distinta. Nosotros hemos abandonado la forma de la medición por el ingreso. No se usa más en el mundo eso. La hemos abandonado en el 2013. Se está trabajando con un índice como se utiliza en el mundo, Alemania lo hace muchos años, Europa hace muchos años que lo utiliza, que es el índice multidimensional, que mide no solamente los niveles de ingresos, sino también la educación, el transporte, la salud, un montón de cosas asume como propias y esas las transforma después en una definición de un nivel de dinero que es el que se requiere tener para saber si debajo de esa línea estás o como pobre o no sos pobre. Sí. Termina en un número que son creo, 560 euros, más o menos el número que termina después de haber hecho todo el análisis multimodal. Argentina está yendo a ese punto, a esa medición que la va a tener en algún momento, pero hay que trabajarla muy finito. Independientemente de eso, hay un dato que es fabuloso y que yo no veo que esté también en la agenda de los que hablan por los políticos y menos de los economistas, que en general los que hablan de economía en la Argentina, para mí, y los que andan dando vueltas por acá, son chantas que trabajan para alguien, determinado grupo. No es que son chantas, trabajan para alguien. Entonces lo que hacen es hablar en función de los intereses para no romper el kiosco, digamos, para no perderle el guille que tienen. Voy a esto. Yo leí a algunos prestigiosísimos economistas que han ganado premio Nobel diciendo que ya no hay una economía rígida, una forma de medir la economía para todo el mundo. Hay una economía alemana, una canadiense, una argentina, una china, porque tiene que ver con su idiosincrasia, con lo que puede... Yo no pretendo comparar Alemania con Argentina, que es una estupidez. No, porque nosotros, claro. ¿Qué nivel de pobreza puedes tener vos? Alemania hoy tiene un nivel de pobreza importante. Ya dicen algunos tipos muy cráneos de esto que han ganado premios importantes, que ya no tiene sentido medir el Producto Bruto como cosa lineal, porque hay que ver qué es. Hay que ver qué calidad de vida tiene el habitante de ese país, a qué cosas accede. Claro. Por ahí tenés un Producto Bruto. No. China, la principal economía del mundo. Acá muchos de los grandes cráneos o con los que creen que son cráneos en la Argentina te comparan con Chile. A mí no me gusta compararme con ningún Estado soberano porque tiene derecho a hacer lo que se le antoje. Pero yo me recuerdo al expresidente hablar de la educación como un producto de consumo. La Argentina, la educación es gratuita. Las pensiones en la Argentina tenemos el 100% con jubilaciones. Quien no tiene jubilación, teniendo la edad para poder acceder a ella, es porque no ha querido, porque no le conviene, pero más del 97% está jubilado. Y el tema de la salud es un tema solidario que existe en Argentina desde hace muchos años. En Chile las 3 cosas están siendo discutidas en este mismo momento. Cuando surge, perdóname, la discusión en los asados, en los cumpleaños, sobre política, los anti-K en general esgrimen como principal argumento la intolerancia, el estilo, y si querés te incluyen a vos, pero el de la presidenta, esta cosa de no se los puede discutir, no soportan... Algunos se preguntan si fue un estilo, esta cosa de me querés o me odias, nosotros gobernamos, hacemos, gestionamos... Que nosotros laburamos mucho, nadie lo puede negar.
Si tenemos modos que no son los aceptados desde el punto de vista de la urbanidad, bueno, qué sé yo, sería cuestión de discutir el modo. Lo que no podés discutir es el fondo. Bajo ningún punto de vista podés discutir el fondo. Entonces esa discusión sería bueno darla en cualquier lugar. Yo no tengo inconveniente, a mí me gusta esa discusión. Pero yo sé que entramos en un país en donde tenía severos problemas de toda característica, donde los viejos no cobraban un peso, hoy tienen movilidad jubilatoria, que solamente votó el oficialismo, nadie la votó, y cobran 2 aumentos por año, tenés la asignación universal por hijo, que cubre las necesidades de aquellos que todavía no tienen un trabajo digno, la asignación universal a la mujer embarazada. No, yo creo que lo importante son las medidas que se toman. Pero es verdad que hay gente que se agobió un poco de... Hoy hablábamos, cualquier nota periodística a determinado artista, según la posición ideológica que tiene, abajo los comentarios son de desearle la muerte. Pero eso no ha pasado, sé qué es la grieta, pero eso que hay ha pasado, Siempre... le pasó a Discépolo en los 50, eso. Le pasó a Discépolo eso. ¿Tetito tiene una? Sí, Aníbal, una pregunta, hablando justamente de esto. Supongamos que gana como gobernador. ¿Hay alguien de la oposición que le gustaría o lo llamaría, se sentaría para decir, bueno, me interesa tenerte en mi equipo? Depende de la vocación que tenga de participar. Yo no se lo puedo Bueno, pero desde eso no su se punto puede de decir vista. a priori. No, desde el punto de vista de la calidad humana, Sí, seguramente, sí. mucha gente. Ah. El tema es que después la persona esa tenga la Acepta, vocación de participar. acepta. No aceptar, la vocación de participar de un proyecto, porque el secreto de esto es que es lo que Juan Perón llamaba la unidad de la concepción. Uno puede tener unidad de concepción, entonces puede aspirar a la unidad de la acción. Claro. Si no hay unidad de la concepción es muy difícil eso. Claro. Entonces no basta con que las cualidades que seguramente mucha gente en la oposición muy capaz y que seguramente jerarquizaría cualquier gobierno de cualquier característica, pero que no tenga la vocación de participar de un proyecto de esta característica. Aníbal, Eso, sí. es una pregunta personal. ¿En qué momento de la carrera política cayó la ficha de que quería ser gobernador? ¿En qué momento? Yo quise hacerlo en el 2007 y le llevaba una ventaja considerable a toda la oposición. Pero la diferencia en ese momento era que Daniel Scioli me llevaba 10 puntos. Y quien conducía tomó la decisión de que fuera él y fue él. Y si me preguntás a mí si hice mi duelo, sí, claro, lo hice, por supuesto que sí. Y si me preguntás qué hubiera hecho yo en lugar de Néstor Kirchner, hubiese hecho lo mismo que él hizo, le hubiese puesto a Scioli. Yo no hubiese regalado esos 10 puntos ni loco. Entonces, ¿por qué me voy a quejar? ¿El jefe del peronismo pasa a ser, ganando el 25 de octubre, Daniel Scioli? No, sigue siendo la jefa del movimiento, Cristina, no tengo ninguna duda. Pero no creo que a Scioli le importe mucho eso. Scioli va a ser presidente de la Nación. Es un temista, Aníbal. No, va a ser presidente de la Nación, con todas las de la ley, con todas las responsabilidades y las obligaciones de llevar adelante una estrategia que comprenda a todos los Viste que la gran pregunta entre los analistas es, ¿va a haber sciolismo? No es, yo no lo vi, nunca lo escuché a Scioli hablar de esas cosas. A Néstor Kirchner no le gustaba hablar de kirchnerismo, no le gustaba hablar. No le gustaba. Entonces digo, no creo que haya... Los sismos no son necesarios, no, si yo conduzco... No le gustaba hablar, pero le gustaba que hubiera... No, Tampoco no le lo gustaba que plantaba hubiera de esa manera. kirchnerismo. Nosotros lo usamos Pero eso la Cámpora porque es la realidad... kirchnerista. La Cámpora es kirchnerista. Entonces, si existe la Yo Cámpora... también lo soy, pero yo vengo del te peronismo... digo, la Cámpora existe Pero con la no, pero aprobación lo que de pretendo Néstor. decirte es que ¿por qué uno termina utilizando un término que a lo mejor él mismo no quería que usara? Porque termina siendo el que subsume a la conjunción. Esta es la realidad de lo que termina sucediendo. El kirchnerismo termina siendo el peronismo del siglo XXI. Yo recuerdo cuando volvimos nosotros de Calafate con los restos de Néstor, había un pibito que... 2 carteles me llamaron la atención. Un cartel de un pibito que decía, Néstor, sos el Perón de mi tiempo. Decía, me parecía un tema terrible, yo no había conocido a Perón, no sabía quién era. Y el otro decía, Néstor, cerraste los ojos y ya viste millones. 2 cosas que me impactaron fuertemente. Yo creo en eso. Hay una parte de otros hombres de otros partidos que se han sumado y que forman parte de una estructura, de la misma estructura, que no hay que convencer a nadie que queremos ir al mismo lugar. No venimos del mismo lugar, pero queremos ir al mismo lugar. Ejemplo, mi compañero de fórmula, Martín Sabatella, con quien me llevo estupendamente bien. Tenemos 99.6, por no ser exagerado, de claridad donde queremos ir con una gestión de gobierno. Lo tengo eso, pero además el Frente Grande se ha sumado a trabajar con nosotros, el Partido Comunista se sumó a trabajar con nosotros. Bueno, a Sabatella le llevó 8 años de integrarse, más o menos. ¿Te acordás que no quería? Bueno, gracias por venir, Aníbal. No, gracias a ustedes.